Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Hay Vacantes. Por aquí andamos Gerardo Castillo y Francisco de León. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí a Silvana Rabinovich. Silvana, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, ya está por acá Mendieta también, anda colado en la entrevista. Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar directo. Sí, mira, gracias Silvana, antes que otra cosa, por aceptar la invitación a la entrevista. Y quisiéramos que nos platicaras, por eso vemos que inicias a los 6 años el estudio de la lengua bíblica con tu abuela. ¿Cómo tan joven? ¿Cómo fue eso? 6 años. Pues bueno, la historia es un poco larga. Cuando mi padre era comunista y como los comunistas estaban en contra del sionismo, nadie en mi familia había ido a la escuela hebrea. Pero como murió mi padre en el año 69, tenía 4 años, pueden hacer los cálculos. Entonces decidieron a mí mandarme al colegio hebreo. Y mi abuelo materno había llegado a la Argentina y como autodidacta se volvió maestro de Biblia hebrea y de Yiddish también. Pero mi abuelo era una persona muy irreverente, tenía mucho sentido del humor. No era irrespetuoso, pero era irreverente. Y eso no es muy tolerado. Entonces, al cabo de unos años no pudo seguir dando clases, que era su vocación. Y cuando le tocó, cuando yo era chiquita, enseñarme a mí el hebreo para entrar a la escuela primaria, fue como volver a una vocación que él tenía muy grande. Y entonces, bueno, eso hizo que a mí, en mí, legara algo que no había podido legar ni en sus hijos, porque no había querido. Como inmigrante estaba muy agradecido con la Argentina y no quería enseñarles esa lengua. Pero sí que su vocación era tener alumnos, ¿no? Sí. Vaya que cuando murió mi abuelo fueron todos sus alumnos los que vivían, ¿no? al su entierro. Y entonces yo fui la afortunada de recibir este legado con mucho amor y con mucho humor. Las dos cosas juntas. Y hablando acerca de tu formación justamente, ¿cómo fue esta transición de Argentina a México, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hace que tomes la decisión de venir acá? Bueno, ¿y cómo te empiezas a formar allá en Argentina? Claro, bueno, yo en Argentina fui maestra de hebreo, ¿sí? Seguí la vocación de mi abuelo como una herencia muy querida y estudié filosofía, también estudiaba profesora de francés, que eso no concluí porque terminé antes filosofía y me fui a hacer mi maestría a Jerusalén. Entonces, cuando terminé la maestría necesitaba trabajar en algún colegio hebreo porque había obtenido una beca como maestra y aquí en México buscaban maestros y la UNAM para mí, y particularmente el Instituto de Investigaciones Filológicas donde trabajo ahora, era un lugar muy, muy querido porque había estudiado filosofía en Rosario, en Argentina, con los libros hechos de filología, con las traducciones bilingües. Ya lo tenías en la mira. Lo tenía así como en el horizonte, así, como algo inalcanzable, ¿no? Yo pensaba que los traductores de filológicas eran ancianos, muy sabios, y resulta que después los conocí y era gente joven también, ¿no? Que hacía excelentes trabajos. Entonces, bueno, llegué aquí como maestra de Biblia hebrea a un colegio, al Colegio Tarbut, y estuve varios años trabajando allí, me doctoré aquí en México, sí, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después trabajé, el primer concurso que gané fue en la UAM de Morelos, la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Ahí estudiaba ética, era profesora investigadora y después llegué a Filológicas, que era un lugar muy, muy, muy admirado y querido. Mencionas que una lengua es una cosmovisión. Cada lengua es una cosmovisión. ¿Tú crees que el conocimiento del hebreo determinó tu interés por la filosofía? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque sobre todo por la parte, lo que concierne a la ética, me parecía que había algo más, porque no era un abordaje religioso el que yo tenía de la lengua, sin embargo el texto bíblico para mí era muy importante, me enseñaba mucho, la palabra Torah quiere decir enseñanza. Y así lo tomé, pero claro,
irreverente como mi abuelo, ¿no? Sí. Con mucho respeto, pero también mucha irreverencia. Entonces había como una necesidad de más, ¿no? Un deseo de justicia por un lado que me venía del comunismo de mi padre y junto con este legado hebreo que no me era suficiente, necesitaba más. Y siempre supe que esa obsesión por la verdad, por la justicia, tendrían cabida por la filosofía. Aprendí rápido que por el derecho no iba a encontrar así un canal para poder profundizar el tema de la justicia como en la filosofía. De hecho, es Ernest Bloch, ¿no?, que decía que la mejor de la religión es su capacidad de generar herejes. Algo así, ¿recuerdas? Una pregunta complicada. ¿Qué es la heteronomía? ¿Qué es la heteronomía? Justo estoy escribiendo una entrada para el léxico de la vida social sobre la heteronomía. Mira, si te lo defino así, porque no es lo contrario de la autonomía, ni la falta de autonomía como figura en los diccionarios. La heteronomía es lo exterior a la autonomía. Podemos decir que la heteronomía, lo vamos a decir de manera irreverente, es la abuela de la autonomía. Es decir, nosotros somos sujetos, nuestra relación con los demás es de sujeción. Y no es una sujeción que nos impide la libertad, sino que da lugar a otra posibilidad de pensar la libertad. Hablábamos recién, decías que para los homosexuales todo tiene alma, ¿no es cierto? Igual sabemos con los tojolabales. Bueno, este encuentro con lo que nos rodea de una manera intersubjetiva se encuentra muy bien desarrollado en un pensador como Martin Buber. En Emmanuel Levinas aprendemos algo más exigente todavía, más apegado a la Torá, justamente a estos principios bíblicos que son los que reclaman los profetas, de responsabilidad, no solo con uno mismo, sino con los demás. ¿Ven? ¿Me entiendes? Y entonces, por ejemplo, si uno lee de manera heterónoma, uno lee escuchando, ¿sí? Hay que leer también con los oídos, ¿sí? Hay que escribir con los oídos. Dialogar es dar primero lugar a la palabra del otro, escuchar primero. Tenemos dos orejas y una sola boca. Eso es parte fisiológica de la heteronomía. Somos seres generacionales. Eso también la Biblia tiene eso en el lenguaje. No habla de historia, habla de generaciones. Estamos como abiertos hacia atrás y abiertos hacia adelante. Y la herencia de estas generaciones no es en términos de propiedad privada y de apropiación. Hay una cierta apropiación, por supuesto, ¿no? Cuando Nietzsche dice en Zaratustra, ¿no?, que el camello se quita la joroba para transformarse en león y luego en niño, aquello con lo que juega el niño es eso que traía la joroba, solo que lo hace propio, ¿no? Pero la propiedad esa es relativa, no es una propiedad que se queda aquí conmigo y yo voy a hacer con eso lo que quiero. Me viene de algún lado, viene mucho más de lo que yo creo poseer y transmito lo que creo transmitir y mucho más también. Todo eso es parte de la heteronomía. Y entonces, que la autonomía es algo importante políticamente, hablando, éticamente, por supuesto. Que la heteronomía es justa cuando recuerda su linaje heterónomo. Es decir, cuando se sabe hija y parte de generaciones, es decir, responsable por un pasado, por un presente y por un porvenir. Y en ese presente está todo, están los otros seres humanos y también todo aquello que nos rodea. Porque no es que nos rodea, nosotros estamos acá. Nadie dijo que en el centro. Claro. ¿A quién rodeamos, no? Claro, nosotros. también. Y cómo nos percibe aquello donde nosotros estamos y con quienes nosotros estamos. Sí, y veo que es uno de tus temas y que a mí también me intriga mucho el tema de las generaciones y de la tradición, de que uno al momento de ir eligiendo o recibiendo cosas hace una selección pero también una traición por dejar fuera de otras tantas, ¿no? ¿Qué momento generacional, digamos, estará ahorita viviendo la filosofía realizada
Uy, qué pregunta difícil. Bueno, acá en México se respira un aire de libertad muy especial. Y lo que es lindo es que México no es país de pensamiento único, así pero por definición. No es país de nada único México, porque tiene 61 lenguas. Ya con eso nosotros seremos las 62. Entonces, en ese sentido, hay, yo no diría solamente la filosofía, pensando en lo que se está produciendo ahora en la Facultad de Filosofía o en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, porque yo también hago filosofía y estoy en filológica, ¿no? Porque México y la UNAM permiten eso. Pero ampliándolo más y pensando éticamente, políticamente, ¿qué se está pensando? Las posibilidades de pensar aquí, bueno, eso es un momento, me parece a mí, de justamente un momento lúdico, digo yo, en el sentido de Zaratustra. Tenemos experiencias de autonomía en este momento aquí en México variadas. No podemos remitirnos solamente al zapatismo. El caso de Cherán es sumamente interesante, ¿no? Tenemos una autonomía ahí que se sabe heterónoma porque reivindica toda esa herencia purépecha, pero no la recibe tal cual como un peso, sino que aquellas cosas que debe criticar las critica y aquellas que puede tomar en diálogo con la cultura que vamos a concederle llamarla occidental, pero vamos a concederle, lo toma y entonces es un trabajo que se sabe ver y por eso mismo se sabe responsable. El caso de Cherán es muy interesante porque para los purépechas el bosque es sagrado y después del 80% del bosque talado, ¿sí?, era necesario hacer algo para defenderlo. Entonces, pero es una defensa que nada tiene que ver con las otras que nosotros conocemos como esas guerras brutales para defenderse, sino una autoafirmación, es decir, que se busca y se sabe autonomía, pero se sabe sobre todo heterónoma, es una autonomía heterónoma. Y lo vemos en Cherán. Carlos Blenkersoff ha hecho un trabajo magnífico sobre la lengua tojolabal, se ve en todos lados también, ¿no? En la cosmovisión tojolabal. Y tenemos mucho que aprender. México nos da esa posibilidad, ¿no es cierto? Ven aquí. Sí. Y bueno, y escribías por ahí que los textos no solo pertenecen a las comunidades que los utilizan, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué lecturas y por qué, digamos, son las que tú encuentras como más personales, las que más te mueven en este momento? Bueno, en este momento así preciso estoy buscando desesperadamente, bueno, siempre en la lectura yo busco esperanza. Entonces mis lecturas se dividen. Por un lado, encuentro que en experiencias políticas del socialismo utópico, que Buber decía que era el más real, el más realizable, ¿no?, el único factible en los socialismos, encuentro que hay mucha promesa para el presente y para el porvenir. Hablo de pensadores como Gustav Landauer, como Kropotkin. Creo que tenemos muchísimo para aprender sobre esa manera de entender al sujeto y su relación con la comunidad. Actualmente estamos planteando en Filológicas un proyecto de investigación que se llama Heteronomías de la Justicia, de exilios y utopías. Exilio en el sentido de la cábala luriánica, no el exilio en el sentido político del término, sino en el sentido existencial de que la humanidad y hasta Dios se encuentran en exilio.
el exilio también pensado positivamente, no solo desde la cábala, sino desde algo que el historiador Enzo Traverso llamó privilegio epistemológico del exilio. El exiliado tiene la posibilidad de ver determinadas cosas que aquel que está desde siempre en un medio no lo puede ver, ¿no? Porque bueno, estuvo siempre ahí adentro, quien tiene una mirada desde afuera. También, o sea, hay partes positivas del exilio. El exilio como interpelando al arraigo. Nosotros tomamos el arraigo como lo más propio. Y nos damos cuenta que cuando las culturas indígenas de distintos pueblos originarios de este continente reclaman sus tierras, no lo hacen bajo la forma de la propiedad privada. Hay otra relación con la tierra que supo entender el socialismo utópico, por ejemplo, de Fourier también, ¿no? Y eso Benjamin lo recupera en la tesis de la filosofía de la historia. Entonces, me interesa mucho en el caso de Landauer o de Buber, un camino que hacen desde el misticismo hacia el socialismo utópico. Y uno diría, pero si el misticismo es muy individualista, ¿cómo es posible que se vaya a la comunidad? Bueno, tal como lo entiende Landauer, la introspección, ¿sí? Y este trabajo místico nos lleva a encontrarnos con la comunidad de ancestros que residen adentro nuestro, que nos habitan. Entonces la experiencia comunitaria la aprendemos en ese sabernos seres generacionales y después eso nos permite llegar a la comunidad de esta manera que yo agrego el adjetivo de heterónomo. Entonces estoy con este paso del misticismo al socialismo utópico por un lado y por otro lado leyendo noticias de actualidad, el tema que a mí más es más que me preocupa, no sé, me obsesiona, es qué pasa entre el Estado de Israel y los palestinos, y entonces, bueno, también me está absorbiendo muchísimo tratar de leer otras voces, tratar de escuchar otra cosa dentro y fuera de Israel, ¿sí? Y entonces, claro, no están peleadas ambas cosas porque vemos algo muy parecido. La relación a la tierra es distinta del colonizador y del colonizado. Sí, es otra perspectiva, ¿no? El colonizado lo aborda el trabajo como explotación, como está bien visto en Occidente, ¿sí? Y el colonizador, ¿no es cierto? Lo entiende como explotación, mientras que el colonizado tiene una relación de pertenencia, es otra cosa. Relación personal, se puede decir, de Así tradición, decía, comunitaria, de ¿no? cultura, Claro. ¿no? Cultura con la Fourier decía que trabajar la tierra es ayudarla a parir, ¿no? Entonces uno asiste a la tierra, no la explota. Claro. Es muy es distinto. muy diferente. Claro. Y ahora que tocas el tema del Estado de Israel, bueno, en 2010 escribes la Biblia y el dron. Para 2012 estás haciendo una revisión de ese texto y lamentas que nuevamente esté en tema esa situación. Y ahora 2014, Silvana, nos volvemos a encontrar en ese tema, tristemente que actual, sigue ¿no? siendo de actualidad, ¿no? Hasta ¿qué hay que entender de esa situación y hasta dónde puede llegar? O más bien la humanidad, que tiene que entender para que se pueda lograr una solución en ese conflicto. Bueno, mucho para decir sobre eso. Yo sí quisiera decir, mi libro está precedido por un voto de obsolescencia. Yo deseo que ese libro no sea actual, que algún día alguien lo lea, pero ¿a quién se le ocurrió escribir algo así si esto no tiene nada que ver con la realidad? Entonces, la verdad, en el 2012 yo lamenté muchísimo que se vuelva actual y ahora también. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero lo que tenemos que entender es que hay una historia de odio, pero es muy nueva. Contrariamente a lo que se piensa, y andan circulando videos que dicen, desde la época todavía de Cananeo, ¿no? Ya que fue una historia de odio. No tiene nada que ver eso. Esto es un caso concreto. Bajo el Imperio Otomano empiezan a llegar inmigrantes judíos. Nace en el siglo XIX un movimiento nacional, como tantos movimientos nacionales del siglo XIX europeos, que el sionismo nació entre judíos europeos, y
veían como solución a algo que ellos veían como un problema, que era la diáspora, la vida en el exilio. Ven como solución el Estado, la forma política de Estado nacional. Un grupo de eso. No todos los sionistas pensaban lo mismo. Martin Buber, yo traduje un libro que no les traje. Lo tengo aquí, ahorita lo Que traemos. es Una tierra para dos pueblos. En ese libro él va diciendo de principio, acá no es necesario un Estado, acá colonizar, ¿qué significa? Era vivir un lugar. Colonizar no significa colonizar al estilo de los imperios necesariamente, nosotros vivimos en colonias. Entonces él decía, bueno, hay una colonización reducida. Y después está la colonización expansionista de los imperios, pero esa nos es ajena, decía Buber. No así lo entendía la conducción del movimiento sionista, que era mayoritaria, y bueno, que cada vez se fue imponiendo más, con una visión muy ignorante de los principios morales y sociales de la Torá, cosa que Buber tenía muy presente. Entonces hacen un tejido así entre la nostalgia a Sion, que es bíblica, viene de los Salmos, y que también podemos constatar en el medioevo con el poeta Yehuda Leví, pero el sionismo es un movimiento nacional europeo que podría haber buscado su tierra en cualquier otro lugar del planeta. Hubo otras opciones que se evaluaron y en un momento dijeron, bueno, esta fue la tierra prometida y como judíos, sí, volvemos allá. Eso todavía estaba aceptado porque los habitantes que estaban ahí, había una minoría judía, un porcentaje muy pequeño judío, de gente que siempre quiso vivir, estar ahí para cuando llegara el Mesías y construir el tercer templo. Pero era una minoría. Empiezan a llegar los inmigrantes y son muy bien recibidos. Lo que pasa es que, bueno, como llegan y cada vez tienen más intenciones expansionistas en su conducción, porque realmente el cálculo demográfico estuvo casi desde el principio y se fue fortaleciendo. Y el cálculo demográfico, ¿qué significa? Necesitamos venir como una mayoría a someter a una minoría. Claro. Pero como suele ocurrir, siempre llamamos minorías a las mayorías numéricas. Le llamamos minoría porque creemos que son menores de edad, que no son racionales en el sentido kantiano. No tienen la madurez. Claro, no tienen la madurez. Pero eso es un invento de algo que Edward Said, el intelectual palestino, llamó orientalismo, ¿no? El orientalismo ve al oriental como alguien inferior, alguien desconfiable, en fin. Lo ve inferior y por lo tanto menor, es decir, minoría.